Hola, buenos días a todos. Hoy trataremos el tema 1 del curso de Cívica. Empezaremos la semana 1 hablando sobre los derechos humanos. Según la ONU, los derechos humanos son garantías esenciales de las que goza toda persona para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos, no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. Empezaremos definiendo qué es un derecho y por qué las personas que estudian para ser abogados estudian la carrera de derecho. Entonces, la palabra derecho posee dos significados: facultad y profesión. Cuando hablamos de facultad, nos referimos a la facultad que solo tiene el ser humano. Por lo tanto, los animales y las plantas no tienen derecho. Por ejemplo, imaginemos que mi perro muerde a mi vecino. Mi vecino no podrá demandarlo, mi perrito no podrá contratar un abogado para defenderse, y es por ello que decimos que las plantas y los animales no poseen derechos. Sin embargo, son sujetos de protección. Es por ello que los seres humanos otorgan los documentos y la legalidad para protegerlos. Por ello, siempre que hablamos de los animales, decimos ley de protección animal y no de derechos animales. Y en el caso de la profesión, hablamos sobre la carrera profesional vinculada a las leyes. Siempre ha habido un debate entre la relación que existe entre un derecho y una ley. Algunos sustentan que primero existe el derecho y que por consecuencia creamos una ley que proteja dicho derecho, mientras que hay otro sector que nos menciona lo contrario, que primero existe la ley y en base a esa ley se otorga la existencia de un derecho. Los de la segunda posición dirían que si desaparecen todos los códigos penales, la Constitución y los documentos que validan los derechos, entonces nosotros nos quedaríamos sin derechos. Ellos creen en la prevalencia de la ley sobre el derecho. En cambio, los de la primera posición dirían que a pesar de que no haya ningún documento, igual todos tendríamos derecho. A estos los denominaremos jus naturalistas y sostienen la importancia del derecho sobre la ley. Fuera del debate de si está primero la ley o el derecho, sabemos que existe una relación entre derecho y ley. Por lo tanto, no está mal decir que una persona que estudia para ser abogado estudie la carrera de derecho. ¿Por qué existen los derechos humanos? Los derechos humanos tienen la capacidad de lograr tres cosas en el ser humano. Desarrollar su dignidad, que es el valor que tiene cada ser humano frente a otros seres vivos, ya sean animales y plantas. La libertad de poder tomar sus propias decisiones. Y finalmente la igualdad, ya que todos poseemos los derechos. Ahora hablaremos sobre los sujetos de derecho. Hay tres tipos de sujeto: la persona natural, es decir, cada uno de nosotros, y es aquí donde aplica el término derechos humanos. Pero también existe otro sujeto llamada persona jurídica, y la persona jurídica son las asociaciones que forman las personas naturales. Y finalmente, y en el caso de Perú, tenemos al concebido. El concebido es el bebé que se encuentra en el vientre de la madre, es decir, el que todavía no nace. Con toda esta explicación nos damos cuenta que la ley peruana está en contra del aborto, puesto que quitarle la vida a un concebido sería ir en contra de un sujeto de derecho. Y pues como su nombre lo dice, todo sujeto de derecho tiene derecho. Además, el aborto es permitido en el Perú solo en dos casos: el aborto natural en caso de que la madre no lo provocara y el terapéutico en el caso de que la madre o el niño estén en peligro. Empezaremos a explicar las características de los derechos humanos. Los derechos son inherentes, es decir, que derivan de la naturaleza humana. Los posee todo ser humano desde su concepción. Son universales, es decir, que son comunes a todas las personas sin distinción alguna. Son incondicionales, ya que no están sujetos a la ley. Son inalienables, ya que no se pueden perder. Ni la propia persona ni el Estado puede quitarte el derecho
ni tú mismo despojarte de él. Pero, ¿qué pasa con las personas que están presas en la cárcel? Ellas no pierden sus derechos, solo se les suspenden algunos, tales como la libertad, porque están presos, y los derechos políticos, es decir, le quitan el voto, la participación democrática y la oportunidad de postular. Seguimos con las características de los derechos. Se dice que los derechos son inviolables, ya que no pueden ser vulnerados por cualquier persona, sea cual sea su estatus. Los derechos también son interdependientes, ya que la vigencia de uno de los derechos comporta necesariamente la vigencia de los otros. Observen a este niño que se dirige a la escuela. Pero antes de dirigirse al colegio, el niño debió haber desayunado. La madre no podría decir que va a invertir más en su educación quitando dinero de la alimentación, ya que tiene que cumplir sí o sí con la alimentación antes de llevar al niño al colegio. Ahora imaginamos que de camino a la escuela un auto lo atropella. El niño fallece. Existen muchos derechos, pero el principal derecho es el derecho a la vida. Si no tenemos el derecho a la vida, no podríamos tener el resto de derechos. Los derechos son imprescriptibles, ya que un derecho no se extingue con el paso del tiempo. Un buen ejemplo de esta característica sería los asesinatos de un asesino en serie. Digamos que su primer asesinato fue en el año 1970 y de que siga vivo para este año. Entonces, si le encuentran, por más que hayan pasado años, no deja de haber asesinado a muchas personas y va a tener que pagar los cargos obligatoriamente. Tengan cuidado con los que son derechos políticos, debido a que hay algunas sanciones políticas que tienen fecha de vencimiento. Cuando dejan su cargo, ya sea de presidente, congresista, tienen un periodo de 5 años para que se les pueda abrir un cargo. Después de ello quedan absueltas de todo proceso de investigación. Y es así como terminamos de explicar todas las características de los derechos humanos. Ahora hablaremos sobre la evolución histórica de los derechos humanos. La primera generación se da en contexto de la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Luego, Estados Unidos los incorpora en su constitución política. La Declaración de Derechos entró en vigor el 15 de diciembre de 1791. Esta generación incluye derechos netamente individuales, tales como los derechos civiles y políticos, como por ejemplo el derecho a la vida e integridad física, a la libertad de opinión, de conciencia y religión, a la nacionalidad, a elegir y ser elegido y a la propiedad. En cambio, la segunda y tercera generación incluyen derechos colectivos. Los derechos de segunda generación están en un contexto de conflictos del siglo XIX, y ahí encontramos derechos económicos, sociales y culturales. Aquí encontraremos el derecho al trabajo, a la seguridad social, a un salario justo, al derecho de huelga, a la sindicalización, a la educación y al descanso. Para culminar, hablaremos sobre los derechos de tercera generación que se dan después de la Segunda Guerra Mundial con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. También la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. Estos se preocupan más por el derecho de los pueblos o derechos de solidaridad, así también como los derechos a la paz. Como mencionamos, encontramos al derecho a la paz, a la libre determinación de los pueblos, al medio ambiente sano, al patrimonio común de la humanidad. Y para culminar, hablaremos sobre el IDH, que significa Derecho Internacional Humanitario, que es nada más y nada menos un documento que hace la guerra más humana. Por ejemplo, prohíbe el uso de algunas armas usadas en la Segunda Guerra Mundial. Además, obliga a llevar los cuerpos a su lugar de origen. Y también prohíbe rematar a las personas. Nosotros no podríamos ver si se cumplen o no estos derechos. Pero al finalizar la guerra, cuando se imprime el tratado,
Se verifica en base a este documento si se cumplieron o no se cumplieron estos estándares que impuso la ONU. Derechos fundamentales de la persona y la Constitución Política del Perú. El Estado es la institución que garantiza y promueve el ejercicio de los derechos humanos. Es el principal responsable de adoptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos por parte de todos. El capítulo 1 de la Constitución Política del Perú contiene los derechos fundamentales de la persona. Sin duda se dirige a dar relevancia a la persona humana, a la que la Constitución le concede el primer lugar de atención. Artículo número 1. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo número 2. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Ahora pasaremos a un cuadro muy importante, que es el de las libertades. Y este cuadro nos ayudará a entender lo que más adelante veremos, que son las garantías constitucionales. Las libertades tienen su antecedente, que vendrían a ser en este caso los derechos de igualdad. Y estas libertades también se dividirán en grupos. Tenemos individuales, que se refieren a todo lo que es el tránsito. Tú puedes salir del país e ingresar cuando tú quieras, a menos de que tengas una orden que te lo prohíba. Y si estás en un proceso judicial, también es inconveniente salir de viaje. Intelectuales. Los intelectuales se relacionan con los que vendrían a ser la difusión de pensamiento. Uno puede expresarse libremente sin transgredir a otra persona y sin caer en el proselitismo terrorista. Tenemos también las libertades civiles. Estas se relacionan con la asociación de personas, es decir, las reuniones, fiestas, empresas, siempre y cuando cumplas con las ordenanzas municipales de cada distrito. Y el otro punto sería lo que es la inviolabilidad del domicilio. Es decir, que nadie puede ingresar a tu casa a menos que tenga la orden de un juez, a menos de que estemos en un régimen de excepción, como es el estado de emergencia o el estado de sitio, en el cual las autoridades ingresar a revisar las viviendas según el pedido de los solicitantes. En el caso de las espirituales, nosotros tenemos la libertad de ejercer cualquier religión. Podemos tener las religiones que deseamos, aunque las únicas que nos prohíben tener otras religiones es la misma religión. Hasta tienes la libertad de decir tu credo e ir a tocar puertas explicándoles, pero lo que sí no puedes hacer es obligar a alguien a creer en lo que tú crees. En el caso de las libertades económicas, nos referimos a lo que es la propiedad. Tienes derecho al trabajo, a un trabajo legal y libre, es decir, que no debes estar sometido a la esclavitud, ni trabajar gratuitamente. Puedes realizar cualquier tipo de trabajo siempre y cuando sea legal. En el caso de la prostitución, muchos se pueden preguntar si es legal o no. Pues sí, es un trabajo legal. Está legalizada por el Estado y hasta tienen un carnet de permiso. Ahora hablaremos sobre las libertades de seguridad personal. Esta libertad es muy importante para entender las garantías constitucionales y además es muy frecuente en las preguntas de examen de admisión. En seguridad personal sabemos que tú tienes el derecho a presunción de inocencia. Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y no de forma verbal, sino en un juicio, a lo que se le denomina el debido proceso. Y cuando hablamos de debido proceso, nos referimos al tiempo adecuado, al juez especializado y a una apelación. Además, no hay prisión por deudas. Además, nadie puede quedar incomunicado, a menos que sea ordenado por un juez. La detención policial no puede durar más de 24 horas, a menos que un fiscal solicite una ampliación, de repente por la lejanía del lugar.
No estás obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido lo que la ley no prohíbe. Estamos hablando del famoso vacío legal. En la imagen observas dos carteles en donde dice prohibido estacionarse. Entonces, si te estacionas en cualquiera de los dos carteles, tendrás una multa. Sin embargo, el carro está estacionado justo entre estos dos carteles, haciendo uso de un vacío legal ya que no se encuentra estacionado frente a ninguno de estos dos carteles. Aquí les dejamos otro ejemplo en donde se prohíbe el paso de animales, pero está con el símbolo de un perro y vemos echado a un gato. En sociedades democráticas, el Estado es la primera institución obligada a respetar y garantizar los derechos humanos. El artículo 200 de la Constitución Política del Perú describe las garantías constitucionales. En síntesis, se podría decir que las garantías constitucionales son los medios de protección de los derechos humanos. Además, es necesario aclarar que una garantía constitucional no es una garantía de protección, no es esa que pides cuando estás siendo acosado o sientes que corres peligro. Las garantías constitucionales están muy relacionadas a las libertades que explicamos anteriormente. Para comenzar, las garantías se solicitan en el Poder Judicial. 5 de ellas: habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción de cumplimiento y la acción popular. La única que se pide en el Tribunal Constitucional es la acción de inconstitucionalidad. Las 5 primeras son tratadas en primera instancia en el Poder Judicial, luego en segunda instancia por el Tribunal Constitucional, a excepción de la acción popular que se queda en el Poder Judicial, no puede ser llevado al DC. Y la acción de inconstitucionalidad que se queda en el TC. El habeas corpus se pide cuando se vulnera la libertad individual y la seguridad personal. Pediremos la acción de amparo cuando el tema es colectivo, prácticamente los que tienen que ver con los derechos de segunda generación, es decir, con los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuándo voy a pedir habeas data? Cuando me nieguen información, como las copias de un contrato que he hecho previamente, y también cuando muestran información privada, y no necesariamente tiene que ser algo malo. En el caso de cumplimiento popular e inconstitucional, tiene que ver con el tema de las leyes. Cumplimiento es cuando no cumplen la ley o norma, o no se cumple un dictamen judicial. El tema más difícil es diferenciar entre la garantía popular y la inconstitucionalidad, porque el problema no está en la autoridad, sino en la misma ley o norma. Vas a pedir acción de inconstitucionalidad cuando refieras a una ley o una norma con rango de ley, y vas a pedir acción popular cuando simplemente es una norma.